Muy bien, es un placer estar aquí con vosotros y vamos a ver, creo, una Alhambra diferente. Hace un par de meses di el discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes sobre este mismo argumento. Como no me gusta repetirme porque siempre tengo miedo de que alguien de la sala hubiera estado en otra conferencia que hubiera dado, jamás repito una conferencia. Tiene el mismo título, pero es muy diferente. Lo que he hecho ha sido condensar en la parte final lo que di en el discurso de la academia y hacer una introducción más genérica que creo que nos sitúa bien en el contexto. Entonces, la parte que no di en la academia le he puesto resumido prólogo. En realidad es la mitad de lo que voy a hablar. Y lo he estructurado en varias partes. La primera parte se inicia con una afirmación de un paisajista, Fernando Caruncho, seguramente el mejor jardinero que tenemos en España, una persona culta, elegante, que hace unos diseños maravillosos y que afirmaba en una entrevista, no lo veo en la pantalla, lo veo ahí, para mí el jardín más importante de Occidente es la Alhambra. De ella surge el jardín español y en ella están el resto de los jardines europeos. Y yo me preguntaba, ¿es verdad? ¿Es la madre de todos los jardines? Y lo que hice para contestarme esta pregunta fue, como pone ahí, pedir ayuda al camarada Google, que nunca falla. Y entonces puse Jardines de la Alhambra y le di a imágenes. Y aparecieron infinidad, sabéis que hay millones de imágenes de los jardines de la Alhambra. Esto no es falso, esto es lo que me salió en la búsqueda. Si lo hacéis, os saldrá algo muy parecido. De esta cantidad de imágenes, se me ocurrió quitar las imágenes que corresponden a jardines del siglo XX. Se quedaron en muchos menos. De estas imágenes quité los jardines que se hicieron después de la conquista por los Reyes Católicos de la Alhambra. Todavía menos. Y hice un nuevo paso, que fue quitar las imágenes que correspondían al Generalife, que es hermano de la Alhambra, pero no es la Alhambra. Dos imágenes panorámicas, o sea, un planito y una imagen desde San Nicolás, y dos fotografías del patio de los Arrayanes. Con lo cual la pregunta está en el aire. Si esto lo hubiéramos hecho hace... Aquí pasa algo que no avanza. Si lo hubiéramos hecho hace unos años, seguramente habría aparecido otro jardín, el Patio de los Leones. ¿Por qué no aparece ya? Pues porque, a pesar de que la inmensa mayoría de la gente pensaba que era el jardín islámico por excelencia, la realidad es que el Patio de los Leones no fue un jardín. Era un patio de mármol duro. Con lo cual, la afirmación de Fernando Caruncho de pronto se nos cae de la mano. ¿Es la madre de todos los jardines un patio? Seguimos avanzando y vamos a hacer otra mirada. En vez de mirar el ordenador, vamos a pensar cómo era la Alhambra antes de que tuviera jardines, casi. Y para ello nos situamos en un momento clave, la mitad del siglo XIX. A la mitad del siglo XIX solo había un jardín islámico en la Alhambra, el Patio de los Arrayanes. En reconocer que es un jardín raro,
Es un patio que tiene una superficie de agua y dos bandas de mirto tallado a los lados. La inmensa mayoría de la gente lo que ha pensado es que esto no es como estaba en la Edad Media, que tendría pues esas cosas de plantas aromáticas, tendría flores, tendría tal. Lo cierto es que lo que conocemos de este sitio nos dice que no, que desde que llegan los primeros cristianos estaba así. O sea que seguramente es el jardín del mundo que menos ha cambiado durante tantos siglos. Estamos hablando de 500 años en que el patio prácticamente se mantiene igual. Es una cosa absolutamente sorprendente en la historia de la jardinería. ¿Qué más jardines había en esa fecha lejana de mitad del siglo XIX? Había dos jardines de primera época cristiana, el patio de los Adarves y Lindaraja. Lindaraja ha cambiado mucho. Tiene, desde que lo conocemos, varias formas. La más antigua es esta forma en 4 partes, partido por 2 caminos que se cruzan en el centro. En el siglo XIX estaba abandonado. A principios del XIX estaba abandonado. Lo vemos, el plano es muy bonito, dibuja 2 caminos y unos parterritos, pero si miramos un dibujo de la primera década del siglo XIX vemos que, en fin, el jardinero pasaba allí cuando tenía hambre, pero rara vez. Y el otro jardín, los Adarves, es un jardín que se hace sobre un foso de la muralla. La muralla de la Alhambra, en muchísimos tramos, tiene dos lienzos, lo que en el argot se dice muralla y antemuralla, y eso se rellenó para situar piezas de artillería. Y cuando las piezas de artillería eran inútiles porque no hacía falta ya, sobre todo después de la expulsión de los moriscos, ¿para qué querían defender la Alhambra con cañones? El gobernador de la Alhambra decide hacerse un jardín para él. El jardín de los Adarves era el jardín del gobernador. ¿Había más jardines? Había uno, que era una alamedilla, un paseo de árboles que iba desde el Partal hasta el Palacio de Carlos V. Veremos que esa alamedilla desapareció. Veremos el momento en que se quitó. Era un bulevar, un paseo con seguramente olmos a los 2 lados y algunos bancos. De él tenemos algunas imágenes de plano muy diferentes, porque debo deciros que los planos de la Alhambra, cuando hablan de jardines, hablan poco. El que hacía el plano se preocupaba de representar bien los edificios, pero los jardines con poner 4 arbolicos le bastaba. O sea, no reflejaban fielmente el trazado del jardín. Y por supuesto, en la fecha que hemos escogido como límite, 1860, el Patio de los Leones ya no tenía el jardín. El jardín se había hecho a principios del siglo XIX. Parece ser que por el ejército de Napoleón, cuando ocupó la Alhambra hacia 1810, no es seguro. O sea, no es seguro, es razonable, pero no es seguro. Y se quitó en 1844 porque producía humedades al palacio. Entonces consideraron que el riego del jardín era inadecuado y quitaron el jardín. Es decir, que en esta fecha esto ya no era un jardín. Además de esto, había algunos huertos. Huertos en gran parte particulares, algunos arrendados por la corona y otros huertos de miseria, plantados con alfalfa, plantados con chumberas. Una realidad un poco precaria. Se ve ya en las imágenes
que hay, la fotografía en la Alhambra entra en la década de 1840, ya con más presencia en la década siguiente, y vemos esa realidad de una Alhambra llena de huertos. Cuando decimos huertos, a veces nos viene esa visión romántica del placer en el huerto y tal. No, eran huertos de miseria lo que había en la Alhambra. Huertos muy mal cuidados. Lo que vemos en la foto nos dice eso. Hay una paradoja. Los románticos seguían pensando en una Alhambra jardinera. A veces con ensueños basados en lo que ellos veían. Ahí estáis viendo un grabado de Giraud de Prangis, que cuando visita la Alhambra en 1836-37 sí ve el Patio de los Leones con plantas, y lo único que tiene que añadir es un morete con un esclavo para dar el ambiente de época. En algunos casos las invenciones son más atrevidas. Este cuadro delicioso de un francés, Benjamin Constant, que estuvo en la Alhambra en 1870, seguramente lo pintó después basándose en una foto, lo que hace es imaginar un jardín que no existía. Pensad, la imagen está en una de las alanías del Salón de Embajadores. Lo que hay detrás de la ventana es el río de Arroz y el Albaicín. No hay un jardín llano. Pero el hombre se lo inventa y es un jardín simpático, con un mirador, una ría. La ría se ve mal. Desde el mirador hacia acá se ve un poquito de agua, si os fijáis. Y por supuesto la imaginación se apoya en lo que ve exótico. Por ejemplo, el pabellón está copiado del Parque María Luisa, el pabellón que tenía los Montpensier en su palacio de San Telmo, en Sevilla, antes de que fuera el Parque María Luisa. Y mete unas chumberas unas pitas mexicanas, porque son exóticas. Evidentemente, en la Edad Media, primero allí había un hueco inmenso, y luego, segundo, los nazaríes no habían llegado a América con los datos que tenemos. Lo mismo alguno llegó, pero no. Seguimos avanzando con el prólogo. ¿Qué pasa después de esta fecha que hemos utilizado como límite? Hay un momento en que, en 1862, se empiezan a hacer algunos jardines. ¿Dónde? Se hacen jardines en la entrada de los palacios. La Alhambra empieza a ser visitada, poco, pero empieza a venir gente de fuera, empieza a considerarse un monumento, aunque no estaba todavía declarado, se declara en 1868, y sobre todo en el año 62 viene a la Alhambra la reina Isabel II. No he atrevido a pensar que el jardín de delante del Palacio de Carlos V se hizo para la avenida Isabel II. Veremos una imagen que apunta esa realidad. Había algún jardín abandonado, por ejemplo, en la casa del arquitecto, que está al lado de la Puerta del Vino. Ahí lo vemos antes de que se arreglara. El recuadro marca lo que era la casa del director de la Alhambra, donde se hace un jardín pues con una glorieta de cipreses, de estas que hay, por ejemplo, en el Carmen de la Victoria, que a mí me gustan mucho y que le pusimos el nombre de bailarina, que había en más sitios. En el Carmen de la Mezquita, al lado de la Torre de los Picos, había otra, y esa llegó hasta el siglo XX. Hay de ella alguna fotografía, como esta muy loca que pone manicomio, que hay gente jugando a locos, son intelectuales de Granada. Está Martínez Victoria, está Almodóvar, está Nicolás María López, en fin, Diego Marín, o sea, intelectuales granadinos que se hacen una foto jugando a estar locos. Y se ve la glorieta. Glorieta que dibujó Rusiñol en un cuadro que no se conocía, que ha salido este año pasado, en una subasta y se ha vendido. Algunos expertos en Rusiñol dudan de que sea auténtico. Lo que yo sí digo es que es un cuadro de la época de Rusiñol, no es una falsificación moderna. ¿Por qué? Porque esa glorieta, quien la ha estudiado he sido yo, y no me imagino, yo no lo he falsificado. No me imagino a un falsificador indagando en el archivo de la Alhambra para ver si había una glorieta en el Carmen de la Victoria.
El otro de la entrada es un jardín que se hizo delante de la fachada del Palacio de Carlos V, y la foto es del año 1862 y está recién plantado. Sabemos que es de este año porque los estudiosos de fotografía histórica, hablo de Carlos Sánchez y Javier Piñar, la han datado, la visita de Naper, el fotógrafo, y está perfectamente datada, que coincide con la avenida Isabel II. Blanco es la gallina lo pone. En ningún texto lo dice, en ningún escrito dice voy a hacer un jardín porque viene la reina, pero bueno. Seguimos avanzando. Hay otra etapa, damos un salto de unos 6-7 años hasta llegar a un año que considero clave, que es 1875. En el 68 se había declarado Monumento Nacional la Alhambra. Y en el 75 el administrador, el militar de la Alhambra, hace un informe terrible, contra el director de la Alhambra, Rafael Contreras, sin nombrarlo. Nunca dice Rafael Contreras, pero dice de el director. Y gran parte del informe critica el estado de los jardines. Dice, por ejemplo, que los jardines llamados Adarve, Machuca, Lindaraja deben más a la prodigiosa vegetación de este suelo que al esmero con que han sido cultivados. Dice que los adarves y la llamada artillería, que es la alcazaba, está sembrado de alfalfa, que los árboles se han cortado, en fin, demoledor en el asunto de los jardines. ¿Qué es lo que pasa? Rafael Contreras, responsable de la Alhambra, cuando ve este informe que lo mandan al ministerio, luego este señor lo publicó años más tarde, pero el informe es del año 75. Cuando lo manda al ministerio, Rafael Contreras dice, vamos a coger la lista de jardines que da este señor y lo arreglamos. Y es lo que hace. Si este hombre había nombrado los adarves, había nombrado Machuca, había nombrado Lindaraja y había nombrado la artillería, que es la explanada de la alcazaba, lo arregla. En los adarves hace un jardín moderno, de la época. O sea, antes era 2 cuadros rectos con algunas planticas, y es lo que hace un jardín de redondeles, de óvalos, que es lo que hay ahora. Lo que hay ahora se hace en este momento. Lo vemos ahí en un dibujo antes de que se arreglara, un dibujo de Richard Ford, y lo vemos en una fotografía justo después de hacerse, como esta fotografía donde ya está plantado y había una cabañita que ya no existe. El otro jardín que critican, Machuca. Machuca era un huerto. Donde está ahora el patio de Machuca, ahí había un huerto arrendado a particulares, era propiedad de la corona, pero estaba a censo, estaba ocupado por particulares. Y ahí se hace un jardín. Lo veis en una foto antes, cuando era un huerto, y ahí creo que llegáis a ver los setitos del jardín. Hay algunas imágenes interiores de este jardín. Era un jardín bien cuidado, un jardín con setos, muchas flores, que luego se quitó para hacer arqueología. Otro que había nombrado, Lindaraja, pues Lindaraja lo cambia también. Antes era un crucero, llegamos a tener fotos de ese crucero porque ya en esta época había fotografías. Luego hace una cosa rarísima, que era, él quería hacer un jardín tipo árabe, pero ¿qué es eso de un jardín tipo árabe? Nadie lo sabe. Entonces lo que se le ocurrió fue coger la cerámica de los zócalos de la Alhambra, ponerlo en el suelo y plantarlo de flores. Vemos ahí el plano y una foto que nos dice que realmente se hizo. Duró 3 o 4 años, porque debía ser costosísimo de mantener con la Alhambra de entonces, que tenía un jardinero que además parece que era muy malo. Entonces decidieron quitarlo y hacer el que hay ahora, que es más fácil de mantener. Pensad que ese de en medio, dentro de cada rombo, dentro de cada sector, hay lacerías de flores de colores. Eso era complicadísimo de mantener. Y en la Alhambra de entonces
no se podía. Y se hizo el jardín que hay ahora, que está más crecido que cuando se hizo, lógicamente. El último que nombra Vasco y Vasco, el gobernador militar de la Alhambra, era la artillería, la explanada de la Alcazaba. En la artillería primero no había nada. Cuando era prisión militar estaba de tierra. A mitad, pasada la mitad del 19, lo sembraron de huerto. Lo veis ahí con los caballones. Era lo que decía Vasco y Vasco, que estaba sembrado de alfalfa. No parece, esos caballones no parecen para plantar alfalfa, pero bueno, era un huerto. Y lo que hace Rafael Contreras es hacer un jardín. Lo veis en aquella imagen. Es decir, que a finales del siglo XIX la Alhambra empieza a jardinarse. Otra paradoja, habíamos hablado de la paradoja de los románticos, que veían jardines donde no los había. La paradoja es que hay un momento, el reinado en la Alhambra del director Modesto Sendoya, en que se dedican a quitar jardines para hacer excavaciones arqueológicas. Lo que le importaba a Sendoya era saber qué había de la Edad Media. Con lo que se ganó una fama de arboricida, que veis ahí en una caricatura que se publicó en la revista Granada Gráfica, donde pintan al pobre Modesto Sendoya como si fuera un saltamontes con unas sierras para cortar árboles, y la ciudad de Granada de rodillas pidiéndole por favor que no la talle. Efectivamente, Modesto Sendoya quitó muchísimos jardines. Quitó el jardín que se había hecho 20 años antes en la artillería y sacó lo que ahora se llama el barrio castrense, que es lo que habéis visto en la Alcazaba. Esta es una foto de recién terminada la excavación. Veis que hay una Ducatbili, una vía de estas con carretillas para sacar la tierra. Y la tierra la echaban al bosque. Ahí no había miramiento. Y lo más barato era tirarla al bosque, pasara lo que pasara. Otro jardín que quitó fue la Alamedilla. La Alamedilla tenía unas filas de árboles y él los tala. Y ahí veis los troncos de la Alameda de la Alhambra acumulados en el secano. Aquello fue un escándalo en la ciudad y además había un patronato de amigos de la Alhambra, fundado en 1914, y el director Guillermo de Osma dimite a raíz de la tala de la Alamedilla, que es lo que pone en la parte detrás de la foto. Pasado este periodo un poco oscuro respecto a los jardines, llega el gran cambio que hace en el paisaje de la Alhambra Leopoldo Torres Valverde. ¿En qué consiste ese cambio? Sabéis que Leopoldo Torres Valverde es importantísimo en la Alhambra porque introduce la restauración moderna en los edificios. También fue importante en el paisaje. Vamos a recordar qué es lo que hemos visto. Lo que hemos visto es que en esta época había una serie de jardines, uno de la primera hornada, que eran los que había en la parte delantera y lateral del Palacio Carlos V, y los que había hecho Rafael Contreras para callarle la boca a Vasco y Vasco. Es decir, los adarves, machuca, lindaraja y artillería. Es decir, que se había jardinado la parte que veían los turistas cuando iban a entrar a la Alhambra. Esto ha pegado un avance muy rápido. Había arreglado, los turistas entraban por la Puerta de la Justicia, llegaban a los aljibes y entraban a los palacios. Y era lo que se había arreglado. Lo que hará Torres Valverde es arreglar la parte trasera de los palacios. Fundamentalmente el partar. Con lo cual, ahora la entrada y la salida no se producían por el mismo sitio, sino que el visitante entraba en los palacios y salía por una zona de jardines exactamente como pasa ahora.
Lo primero que hace no fue allí, fue en Machuca, porque en Machuca también Zendoya había hecho de la suya y había quitado, esto está sensible, o sea, rozo y salta a la diapositiva siguiente. Zendoya había quitado el jardín de Machuca y cuando llega a Torres Balbás es una ruina arqueológica. Y él hace allí dos jardines. Uno en lo que hoy se llama el patio de Machuca y otro en el que llaman Madrasa de los Príncipes o algo así, que eran unos restos de habitaciones y un patio y él los llena de flores. Hoy ya no las tiene, porque los arqueólogos son muy enemigos a meter flores en los restos arqueológicos. Pero, quitando este pequeño intervento en Machuca, lo que Torres Balbás hace es arreglar la otra parte de la Alhambra, con lo cual la Alhambra gana una cantidad importante de jardines. En esta trasera hace muchos jardines. Los primeros jardines del Partal, que son los que hay pegando al Palacio de los Leones, el Parador de San Francisco, los jardines del Secano, que son los que se recorren cuando viene uno por el puente del Generalife para llegar a los palacios, y la segunda fase de los jardines del Partal en la zona del Partal Alto. Con lo cual, vemos en esta foto aérea que lo que hace Leopoldo Torres Balbás es convertir una Alhambra que no tenía jardines en una Alhambra entera de jardines. Ha cambiado el panorama. Con eso hemos acabado el prólogo y entramos en materia, en ver si hubo jardines o no en la primera fase de la Alhambra. Y para ello nos vamos a fijar en un personaje fundamental que ha quedado muy oscurecido en los estudios de la Alhambra, que es Muhammad I, el rey Alamar, que fue el rey que hizo la Alhambra. Es bien sabido que la dotó de murallas y que llevó la acequia real. Él se hace sultán de Granada en el año 1238 y en ese año se dice que hace las murallas en el plazo de un año, muy rápido. No parece ilógico, porque las murallas de tapial se pueden construir muy rápido, y más si tienes mano de obra abundante. Y la acequia es fácil. La acequia es una maravilla, pero no tiene ningún secreto. Es hacer una zanja y llevar agua. Es decir, que no hay una tecnología finísima. Es coger una surgencia fiable, que es el tarro, hacer una presa y llevar el agua a la Alhambra. Lo que ya está en duda es dónde vivía Muhammad I en ese tiempo. Para los cristianos estaba claro, vivía en la Alhambra, y lo tenemos en las cantigas de Santa María, viviendo en su palacio de Granada. ¿Qué palacio? Lo que normalmente se piensa de la Alhambra es que es la suma de una serie de palacios diferentes. Palacio de los Leones, Palacio de Comares, Palacio del Partal Alto, el Palacio de los Infantes, Parador de San Francisco, el Palacio del Partal Bajo, ese que está en azul claro, y a estos palacios se le han dado fechas. El de Comares lo empieza Yusuf I, lo termina su hijo Muhammad V, estamos hablando del siglo XIV. El de los Leones, no hay duda, es del segundo reinado de Muhammad V, segunda mitad del siglo XIV. El llamado Palacio del Partal Bajo, que está ahí en azul celeste, pues se ha pensado que era quizá de Muhammad III, siglo XIV, principio del siglo XIV, y el Palacio del Partal Alto del sultán Yusuf III. De hecho, si vais allí hay una placa que pone Palacio de Yusuf III, y es el nombre que le da todo el mundo. ¿Y qué pasa con el siglo XIII? ¿Qué pasa con el siglo XIII?
¿Qué pasa con el reinado de Muhammad I y de su hijo Muhammad II? ¿Qué es lo que se dice? Yo no sé si ¿alguno ha oído dónde vivía Muhammad I? En la Torre del Homenaje. Vivía en la Torre del Homenaje. Y ahí vemos la Torre del Homenaje por dentro. El sultán que más tiempo reinó en Granada fue Muhammad I. 35 años. O sea, pensar que un rey va a vivir 35 años en esas habitaciones de lo alto de una torre es una idea peregrina. No tiene por dónde cogerla. No es razonable. Por suerte, hay ahora estudios sobre Muhammad I, fundamentalmente debido a nuestra amiga Bárbara Boloy Gallardo, que hizo su tesis y publicó luego como libro un estudio sobre la figura de Muhammad I, el primer sultán de la Alhambra. Y después de su trabajo han aparecido nuevos textos y algunos antiguos que no se habían tenido en cuenta. Vamos a ver algunos de esos textos que nos dicen. Por ejemplo, un texto de un cronista, Al-Bunaji, que lo publica un alemán, lo publica en árabe, a mitad del siglo XIX. Leo ahí porque es que no veo... No, esta sí tiene la letra muy grande. Dice, subió Abu Abdalá ibn al-Amar, Muhammad I, desde Granada al lugar de la Alhambra, lo inspeccionó todo y marcó los cimientos del castillo. La Alhambra era un ism, castillo. Señaló en él quien lo excavase y no terminó el año sin que el castillo tuviese unas elevadas construcciones de defensa. Le llevó agua del río levantando un azud, excavando una acequia exclusiva. No, esto no hemos pasado el de Al-Bunaji, ¿no? No, viene después. Esto es lo que se sabía. Se sabía que había hecho la muralla y que había traído la acequia. Pero el texto que os comentaba Al-Bunaji dice, en ese momento Muhammad I construyó para sí mismo un palacio en la Alhambra que se ajustara a su proceder y dignidad. Llevó a ella el agua, la rodeó de muralla y se trasladó desde la Alcazaba Cadima para residir allí. Eso es lo lógico. Lo lógico. No es el único texto que dice eso. Hace muy poco, en 2015, una arabista, Sobredo Galane, hermana de la cantante Cecilia, la que falleció, la pobre, publicó un libro sobre el cuidado de los caballos. Y en ese libro del cuidado de los caballos hablan de Muhammad I. Y dicen, trasladándose a ella, a la Alhambra, él mismo y su séquito. Es más, pensó que en dicha alcazaba, dada la extensión de su campo, la amplitud de sus parajes, podían vivir en ella, junto a él, algunos de sus súbditos, o bien podrían permanecer deshabitadas algunas zonas de la misma. Pero más bien, no consideró que este era el objetivo al que aspiraban los reyes de un elevado rango, quienes, al adueñarse de una fortaleza, se distinguían por la posesión de su residencia, de modo que la aisló de sus súbditos, la fortificó conforme a las adversidades, dotándola de un almacén para víveres y armas, y además hizo que en ella se edificara el tesoro público. En efecto, construyó la Medina de la Alhambra, haciendo que en ella fluyera el agua, fijándola para la mejor disposición y adornándola con la más perfecta decoración. Y en otro sitio dice, y cuando Ibn al-Amar, Muhammad I, levantó este castillo, hizo construir en ella una casa, dar, que es palacio en el dialectal andalusí, como su residencia y unas viviendas para los notables de la misma, siendo habitado por la gente de su villa natal, Arjona. Es lo lógico. Un tipo que se hace la Alhambra como sede de su poder, no va a vivir en lo alto de una torre. Se hace un palacio. Pero
Esta idea peregrina que dijo alguien no hace mucho y que se ha repetido de boca en boca y que dicen los guías y todo esto, pues ha ido engrandeciendo, no hay ningún testimonio que diga eso. Eso salió de la manga de alguien. Ningún texto árabe dice eso. Hasta el punto de que cuando se hace una película que se llama Los constructores de la Alhambra, de quien hablan es de Ibn al-Jatí, Yusuf I, Muhammad V. Se dejan 120 años en el saco. Como si la Alhambra se hubiera construido 120 años después de construirse. Vamos a intentar ver dónde pudo estar el palacio de Muhammad I. Y para ello hay una pista interesante, que es que ese palacio tenía jardines. De esos jardines se habla en algunos textos, en algunos se llega a decir que encerró a un poeta y no lo dejó salir del jardín hasta que acabara una casida que no encontraba la manera, es decir, que tenía jardines, y así se consideraba en el siglo XIX. Aquí tenéis una imagen de un libro de historia del jardín publicado en París, miento, en Francia, se publicó en Tours, que se ve Muhammad I con los planos de la Alhambra paseando por los jardines. Es decir, que antes no se dudaba. Y sabemos que en esos jardines se construyó por su hijo la Rauda. La Rauda. Con lo cual, si tenemos la Rauda, es fácil pensar cuáles eran esos jardines. Esos jardines eran los jardines del Partal. Y el palacio era el palacio del Partal Alto. Es el palacio más antiguo de la Alhambra. No es de Yusuf III. La de Yusuf III fue también pues, una idea con muy poco apoyo. Que además se ha rechazado ya por los estudiosos de la Alhambra, ya no se dice desde hace 30 años que es de Yusuf III, lo que pasa es que allí sigue la placa, se pasó a decir que era de Muhammad III, luego de Muhammad II y ahora yo digo que de Muhammad I. ¿Qué había en la zona del Partal? La zona del Partal eran huertos. Allí estaba, en el Partal Alto estaba el Palacio de los Tendillas, porque los reyes católicos le cedieron el Palacio del Partal Alto para que vivieran, eran los gobernadores de la Alhambra. Y Modesto Zendoya, en estos huertos, excava la parte que hay pegando a Leones. Veis que tenía dos partes, el Partal del Palacio de Tendillas y el Partal de la escalera de las pérgolas. La tenéis en mente. Esas dos partes estaban separadas por una calle con dos tapias y arbolado. Modesto Zendoya excava de la tapia para acá. Y allí encuentra unas terrazas, encuentra muros nazaríes. Lo limpia, lo mide, encuentra que en aquellas terrazas habían elementos de jardín, encuentra una fuente octogonal, que ahora la podéis ver, está en la parte de arriba, enfrente del Palacio de Carlos V, y encuentra restos de un pilar con decoración, que también podéis ver al final de las escaleras, debajo del kiosquito que hay arriba. Es decir, que eran terrazas de jardín, tenían aparatos de adorno. Ahí veis una foto aérea, yo creo que la más antigua que hay de la Alhambra, que está en una colección en Cataluña, que nos muestra la zona antes de que se excavara, con el estanque de las Damas, el estanque de la Huerta de Santa María. La Huerta de Santa María es esta parte, y esta es la calle que os decía.
En esa zona se excava primero por Centolla, entre el 14, 13, 15, y luego por Torres Balbás después del 31. Él lo compra en el año 29 y a partir de la compra empieza a excavar hasta que se fue de la Alhambra en el año 36. Es decir, que son dos excavaciones distintas. En la fecha, en el autor y separadas por una calle. ¿Qué se encuentran allí? Pues lo que se encuentran es que las terrazas son la misma terraza. La calle se había hecho después. O sea, un aterrazamiento en una parcela y un aterrazamiento en la otra no puede coincidir en altura si se han hecho separadas por una calle por gente distinta. Con lo cual, desde el punto de vista del paisaje, yo soy paisajista, lo que hubo allí fue una remodelación del terreno para ocuparlo. ¿Cómo se ocupa un terreno en la Edad Media? Haciendo terrazas. Y lo que hace Muhammad I es aterrazar para poder ocuparlo. Para poder ocuparlo con su palacio, con jardines y con dependencias para la gobernanza del reino, como decía el texto de Injusay. Es decir, la escribanía, el tesoro, la gente, la judicatura, es decir, los instrumentos necesarios para ejercer el poder. Y por supuesto, para la familia, para los amigos, para familias cercanas, es decir, una ciudad. Una ciudad que tiene una zona palatina, una zona que depende del poder. Y si os dais cuenta, donde se hace el palacio es en la parte alta, ocupando dos terrazas. De hecho, si vais al Partar y veis este palacio, veis que en la parte que mira al Albaicín tiene sótano. ¿Por qué? Porque las terrazas son más estrechas de lo que un palacio necesita. Y lo que hace es que el palacio ocupa dos terrazas. Ojo, lo hacen todos. El de Leones también. El Palacio de los Leones está sobre dos terrazas. La de abajo es la sala de los secretos que da al Indaraja. Las terrazas del Patio de los Leones son las mismas terrazas que hace Muhammad I. Muhammad I aterraza todo el terreno. Y luego se van añadiendo más edificios. Vamos a ver cómo escogió el sitio. Yo creo que lo que determinó la elección fue una doble circunstancia. Primera, el agua. El agua entra en la Alhambra y la atraviesa. Y la atraviesa por la cresta. Y deja dos mitades. Hay un momento en que va llanita, que es la zona del secano, por donde está San Francisco, y a partir de ahí, si recordáis la calle Real baja en cuesta. Entonces él se hace el palacio en el punto de inflexión de la pendiente de la acequia. Y además, esas dos mitades que divide la acequia real en la Alhambra son muy distintas. A un lado, hacia el sur, es una franja más estrecha y de menor pendiente. Ahí es donde se instalarán casas y palacios subalternos. Por ejemplo, el Palacio de Abencerraje, que es un palacio de mediano tamaño. O sea, porque ya lo decían los textos, no solo vivía él, llevó a vivir allí a otros. Algunos de ellos nobles que tenían su palacete. En la otra parte están los palacios del poder, divididos por una calle importante, esa que está dibujada en amarillo, que es la calle que va desde la plaza que hay delante del parador de turismo a la Torre de los Picos. Todavía existe esa calle, lo que pasa es que ahora está ocupada en parte por las oficinas del Patronato de la Alhambra.
pero si entráis a los jardines hay una pérgola que va directamente a la Torre de los Picos. Esa calle dividía esa franja en dos mitades. Una, aquella más oscura, que era un palacio agrícola. Era un palacio parecido al del Generalife, con terrazas de cultivo y con un palacio similar en su forma al palacio del Generalife. Y en la parte verde más clara, el Palacio del Poder, el palacio del Partal Alto, el palacio de Muhammad I. ¿Hasta dónde se extendía? Pues es difícil saber, pero lo razonable es que se extendiera hasta la barranquera de la Plaza de los Aljibes. La Plaza de los Aljibes ahora es llana porque la rellenaron los cristianos, pero allí lo que había era un barranco. Pues lo sensato, de esto ya no hay mucha argumentación, solo la sensatez, es que la zona palatina llegara hasta allí y estuviera ocupada por huertos, dependencias, lo que necesita el poder. Si vais a cualquier palacio real de cualquier sitio del mundo, hay diversos edificios en la zona palatina, para sirvientes, para ministerios, es decir, y luego la parte de representación, la parte de vivienda personal, es decir, que hay una serie de edificios, dependencias diferenciados en la zona palatina. Ahí es donde se haría luego el Palacio de Comares, donde se haría luego el Palacio de Leones. Mi visión de eso es que no se puede entender la zona de palacios como la suma de palacios independientes. Y el darle nombres de reyes confunde la percepción de eso. Todo es del mismo personaje. Cuando Muhammad V se hace el Palacio de los Leones, el Palacio del Partal Alto es suyo, porque es de la corona. Es decir, que todos los sultanes han sido sultanes de todos los palacios. Han añadido, han cambiado, han abandonado, han cambiado usos. Ahora yo no vivo en este y aquí pongo a mi visir que me cae muy mal y me hago uno nuevo. Es decir, que es lo normal en la evolución de un reinado, de una zona palatina. Está el palacio principal, palacios secundarios, etcétera, pero es todo parte de una misma zona palatina, unitaria. ¿Dónde se transitaba? Muchas veces se han dibujado calles en esa parcela, y seguramente existían. Claro, si uno va a Versalles era todo de Luis XIV, pero estaba lleno de calles. Si no, ¿cómo paseas? Si no, ¿cómo vas de un sitio a otro? Pero una cosa son las calles de circulación interna del área palatina y otra cosa son las calles públicas. En la zona palatina no parece razonable que entraran los extraños. Eso sería exclusivamente de uso del poder. Esa zona del Partal Alto llegó abandonada al siglo XIX. Veremos algo de ese proceso. ¿Cómo era ese palacio? Pues un palacio que tenía un gran patio, similar al patio de los Arrayanes, con una alberca central y dos parterres de cultivo a los lados. Sabemos que una parte del palacio está debajo de la finca privada que hay en la terraza superior. Si algún día se excava, pues sería interesante porque con las técnicas nuevas de arqueología podríamos incluso saber algo del jardín que hubo dentro de ese patio. Lo vemos aquí en una fotogrametría hecha por Antonio Almagro. Este palacio fue el que le dieron los Reyes Católicos al conde de Tendilla y a mitad del siglo XVIII estaba ya destruido.
destruido. Muchas veces, cuando uno ve el plano de Hermosilla y ve esas dos líneas oscuras, dice, algo quedaba del palacio, algo quedaba. No quedaba. No quedaba porque este alzado es del mismo Hermosilla y lo que se ven son montones de escombros de haber habido algo, pero ya no está en pie. Ya no está en pie, ¿lo veis, verdad? ¿Dónde está el asterisco? Y la realidad que hay ahora es el resultado de las excavaciones de Modesto Sendoya. Aquí lo que he hecho ha sido superponer el plano de Antonio Almagro de cómo era ese palacio y la realidad actual, donde lo que se ve son los restos del palacio y una serie de terrazas de cultivo, terrazas de jardín. Esa hipótesis, si la trasplantamos a una sección actual, lo que vemos es que el palacio entero se prolongaría, con lo cual una parte de jardín y de edificio está unos 3-4 metros por debajo de la casa que tenemos ahí, que es una casa privada, la que está detrás del Hostal América. No dudo que en algún momento eso será propiedad pública y sería un momento fantástico para usar nuevas tecnologías y ver qué se puede saber. Porque la excavación que se hizo del Palacio del Partal Alto fue en una época muy mala de Torres Balbás, cuando ya había sacado la cátedra en Madrid, venía por aquí poco, ya empezaron a criticarlo por el famoso templete de los leones, etcétera, etcétera, y dejó pocos planos y poca información escrita. No le dio mucha importancia. Para él era el Palacio de Tendilla. Solo en un sitio en su diario de obras dijo que los restos eran árabes. Siempre que habla de Tendilla. Para él era un palacio sin importancia. Y tenía jardines. La zona del Partal ha sido bien estudiada por buenos amigos. Bueno, en principio fue estudiada por Antonio Fernández Puertas, Jesús Bermúdez, padre, le dedicó también espacio, y Antonio Orihuela estudió el palacio, y hay una monografía de Carlos Vilches sobre el Palacio del Partal Alto. El problema en esa zona es que todo lo que habían sido los jardines del Palacio de Muhammad I fue parcelado en época de los Reyes Católicos y cada parcela tuvo una evolución distinta. Con lo cual, lo que vemos hoy es un entramado de parcelas que han tenido 500 años de vida independiente. La Torre de las Damas, el Carmen de la Mezquita, que está en amarillo, el número 3 es la Rauda y los jardines que hizo allí Torres Balbás, el 4 son las terrazas del Partal, de la primera obra que hace jardinera Torres Balbás, y el 5 los ajardinamientos que se hacen alrededor del Palacio del Partal Alto, en lo que había sido Palacio de Tendilla, Huerta de Santa María. Vamos a ver los elementos jardineros que hay en esa zona. El elemento jardinero principal es la Torre de las Damas. Hasta hace poco, todavía, se denomina Palacio del Partal Bajo. Eso no es un palacio. Eso no es un palacio. ¿Qué se ha dicho? Pues se han dicho, primero, que podía tener tapia y un cuerpo de edificio enfrente del pórtico, que podía tener habitaciones también a los lados, que podía estar unido al estanque en forma de U que hay en 2 terrazas más arriba. Se mire como se mire, eso no es un palacio. En la Torre de las Damas no se puede vivir. Es un pórtico, es un cenador y tiene una torre donde hay una habitacioncita de 4, no llega a 4x4, más pequeña. No es un palacio. Y no han aparecido restos de hipotéticas naves, tal. Y cuando apareció una tapia, era la tapia de cuando era un Carmen. Que aquí fue el Carmen de Wiener el que se llevó
la cúpula de madera. Como yo veo eso, yo lo veo como un pabellón de jardín, un sitio para ver el paisaje en los jardines, con un estanque delante, conectado visualmente con el estanque Nu que hay en las terrazas más arriba. La importancia de esta visión es que lo que nos dibuja en la zona del Palacio del Partal Alto es un pequeño Versalles, es un jardín con aparato. Vamos a fijarnos en el segundo elemento, el estanque Nu, que es este. Es un estanque que tiene en el centro una pequeña habitacioncita, un cenador. Es muy raro, es muy raro. Tiene antecedentes jardineros. Claro, si os dais cuenta, muchas de las cosas que yo digo tienen que ver con mi formación como historiador del jardín. Pues yo, como estudioso de los jardines, veo la Torre de las Damas y no se me ocurre pensar que es un palacio. Yo veo de primera un pabellón de jardín, porque he visto muchos pabellones de jardines. Y entonces reconozco la forma y el uso. En este caso hay también antecedentes. Un antecedente romano, por ejemplo. En la villa de Conímbriga, al lado de Coimbra, una ciudad romana, está la villa de los surtidores, que tiene pegando a las habitaciones un oeotriclinium, un comedor, rodeado de agua. Ojo, tienen prácticamente las mismas medidas. O sea que es una tipología, eso de tener un cenador, un sitio donde estar, donde comer, rodeado de agua, tiene un tamaño estándar. Un antecedente. Tiene una diferencia. El de Coimbra es cuadrado y el del Partal es rectangular. Es raro. Una cuba, este tipo de pabellones se llaman, ya lo sabéis, cubas. Una cuba rectangular, como dicen los italianos, non se ne parla. No funciona. ¿Por qué rectangular? Eso lo excava Torres Balbás. Deja de él 3 planos. Primero tenía un empedrado de estos típicos granadinos, luego descubrió la almatralla de cerámica nazarí y, en mi opinión, es una excavación mal documentada y no sabemos si finalizada. Si vais al sitio veréis que la habitación está más baja que los paseos de fuera. Eso no es normal. Una habitación está por encima de la acera, pues si no te entra el agua. En mi opinión no se excavó los paseos. Y eso es importante. Eso es importante. Lo razonable es que fuera una cuba cuadrada. Y que el paseo que hay arriba o se hizo más tarde o se inventó por alguien, habría que verlo. Pero el paseo de arriba, que lo habéis visto en las fotos que hemos visto de esto, vamos a ver si os aparece, ahí lo veis, ¿verdad? Ese paseo, ya veis que está más alto que la habitación, los andenes, y este es el paseo por donde se va al Generalife. Ahí yo lo único que digo es que habría que indagarlo, porque a mí la forma rectangular no me cuadra. La cuadrada sí me cuadra. Pero hay otra cosa. Vamos a coger las dimensiones de este pabellón y de los andenes que tiene alrededor, de los caminitos. ¿Hay alguna forma jardinera parecida? Hay una forma jardinera parecida. El senador de los Reales Alcázares,
el senador de Carlos V. Mide lo mismo. Mide lo mismo. La habitación es igual de tamaño. Y los caminos iguales. Yo he superpuesto ahí dos planos de Antonio Almagro a la misma escala. El negro es el de la Alhambra, el rojo es el del Alcázar de Sevilla. Yo no tengo pruebas. Habría que hacer arqueología, a ver si sale algo. Puede que sea así, puede que no. No es obligatorio, pero si tuviera un pórtico alrededor, como tiene el de Sevilla, de pronto se nos convierte en algo comprensible. ¿Por qué? Porque cubas rodeadas de pórticos en el mundo islámico es un elemento muy frecuente. Muy frecuente. Aquí vemos una de Marrakech en una de las recreaciones que hace Antonio Almagro. Hace poco, en la exposición Jardines, Patrimonio y Ensueño que hicimos en el Corral del Carbón, nos entretuvimos, Julio Navarro y yo, en hacer una forma como la que pudo tener la cuba del estanque Nu en el Partal. Y la colocamos en una recreación un poco fantasiosa de la Almunia de la Casa del Chapú. Y colocamos en la terraza más grande un cenador como este a ver cómo funcionaba. Y la verdad es que funciona, es comprensible. Esta forma es una forma islámica comprensible. Con lo cual, lo que tenemos es la posibilidad de una amplia zona de jardines con un palacio principal y con las terrazas de jardín adornadas de instalaciones jardineras. El pabellón de la Torre de las Damas, la cuba del estanque Nu, el estanquito octogonal, etcétera, etcétera, etcétera. Esa zona ha tenido una evolución muy variopinta en los últimos años. Primero era todo huerta, aquí lo estáis viendo. Luego se hacen unos jardines privados, cármenes, cuando la Alhambra se llena de cármenes. Ahí veis un carmen que hubo de una rama de los Rodríguez Acosta, que era un jardín a la francesa, en mitad de la Alhambra, donde ahora están las oficinas del Parador de Turismo, el Carmen de San Matías, al lado de la Torre de los Picos, y las excavaciones que hace Sendoya. Ya está excavado, ya ha salido el estanque octogonal y los muros de las terrazas. Torres Valvés hace sus primeros jardines. Todavía no ha excavado la huerta de Santa María, la parte del Partal Alto. Y finalmente hace los jardines del Partal Alto con toda la zona jardinera. Pero mirad que todavía aquí hay un puntero. Aquí, donde estaba la calle es el Callejón del Guindo que llegaba hasta la Torre de las Damas. Sigue habiendo una fila de árboles enormes que hace que cuando estamos aquí vemos esto diferente de esto. O sea, no identificamos esta zona como terrazas continuas, que es lo que es. Ahí se hicieron jardines por Torres Valvés y se acabaron por Prieto Moreno, que son estos jardines. Con lo cual tenemos una amplia zona de jardines en el centro de la Alhambra, hechos en el siglo XX, sobre los muros de los jardines del siglo XIII. Es decir, que la realidad de hoy no está tan lejana del origen de la Alhambra. Una paradoja. Con lo cual, en el fondo, los orientalistas tenían razón. Había jardines en la Alhambra, a pesar de que en el siglo XIX ya no quedaban. Jardines que le debemos fundamentalmente a la persona que cambió la Alhambra, que es Leopoldo Torres Valvés, y que lo hizo con ingenio y con elegancia. He terminado.